A veces lo que nuestro corazón necesita no es un gran milagro, sino simplemente un momento para detenerse, respirar y reconocer que Dios sigue cuidando silenciosamente de nuestra familia cada día, incluso en la pequeña cocina del hogar, donde hay comidas sencillas y preocupaciones cotidianas. Puede comenzar una profunda sanación del alma, porque cuando el corazón aprende a mirar la vida con gratitud, la esperanza empieza a brotar nuevamente. Queridos hermanos y hermanas, hay tardes muy silenciosas en una cocina pequeña. La puerta del refrigerador se abre, la luz amarilla ilumina algunos alimentos que quedan, unos cuantos huevos, un poco de verdura. A veces alguien se queda allí de pie durante mucho tiempo, con la mano apoyada en la puerta del refrigerador, mientras el corazón pesa. No es solo por la falta de un alimento, sino porque en la mente empiezan a correr muchos números. La factura de la electricidad está por llegar. La renta todavía no se sabe de dónde saldrá. Los hijos necesitan dinero para estudiar. A veces nadie lo dice en voz alta, pero un suspiro muy suave en la cocina lo dice todo. Muchas familias no discuten en la sala, pero las preocupaciones más grandes nacen en la cocina. Justo allí, entre el olor familiar de la comida y el sonido de las ollas, alguien se pregunta algo muy real, muy doloroso. Si mañana habrá suficiente. He conocido a muchas personas que entran en la iglesia con un rostro tranquilo, pero cuando se sientan a conversar, lo primero que sale de su corazón es el tema del dinero. No porque sean ambiciosos, no porque busquen riqueza, solo desean tener lo suficiente para vivir, lo suficiente para cuidar a su familia, lo suficiente para no sentir angustia cada vez que llega una nueva cuenta. Una vez, alguien me dijo que lo que más lo cansaba no era trabajar mucho, sino sentir que siempre estaba corriendo detrás de las necesidades de la vida. Termina un mes y ya aparece la preocupación del siguiente. Se paga una deuda y surge otra. Y poco a poco esa inquietud empieza a entrar incluso en los lugares donde debería haber más paz. Incluso mientras preparan la comida para la familia, la mente sigue calculando. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Cuántas veces hemos estado dentro de nuestra propia casa y aún así el corazón no ha encontrado descanso? Hay algo muy extraño en la vida humana. El dinero en sí mismo no es un enemigo, pero el miedo a no tener dinero puede convertirse en una sombra muy grande dentro del alma. Esa sombra roba el sueño. Esa sombra hace que las personas se irriten con quienes más aman. Hay mesas familiares donde todavía hay comida. Todavía hay conversación, pero dentro de cada persona hay una tensión silenciosa. El padre preocupado por la estabilidad de su trabajo. La madre pensando si el dinero alcanzará. Y a veces incluso los niños perciben ese ambiente pesado sin entender exactamente por qué. La cocina debería ser un lugar donde la vida se alimenta, pero cuando entra el miedo financiero, puede convertirse en el lugar donde se acumula más presión. Recuerdo una vez que visité a una familia por la noche. La madre estaba cocinando. Una sopa hervía suavemente en la estufa. Todo parecía normal desde afuera. Pero cuando empezamos a hablar, ella dijo algo muy sencillo que nunca he olvidado. Me dijo: Padre, muchas veces solo me quedo de pie en la cocina y le pido a Dios una cosa, que mañana yo pueda volver a preparar otra comida para mi familia. No era un sueño grande. No era el deseo de riqueza. Era una petición humilde, profundamente humana. Y al escuchar esas palabras comprendí que hay muchísimas personas viviendo cada día con oraciones silenciosas como esa. La Sagrada Escritura no es ajena a estas preocupaciones tan concretas de la vida. Jesús vio la inquietud de las personas por la comida, por la bebida, por el mañana, y les dijo que no se angustiaran demasiado por su vida,
por lo que iban a comer o beber. Les pidió mirar al cielo, donde las aves no siembran, no cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Estas palabras no niegan las dificultades de la vida. Jesús sabe que el ser humano debe trabajar, debe esforzarse, debe sostener a su familia. Pero Él quería tocar algo más profundo dentro del corazón. Quería preguntar si, en medio de tantas preocupaciones, todavía recordamos que no estamos solos. Pensemos un momento en esto. A lo largo de los años, ¿cuántas comidas se han servido en la mesa de nuestras casas? Hubo tiempos de abundancia, pero también momentos de mucha dificultad. Y aún así los días pasaron, las comidas se prepararon, el pan se compartió. A veces estamos tan acostumbrados que ya no lo vemos como un pequeño milagro. Un grano de arroz llega desde el campo hasta la mesa pasando por muchas manos que trabajan. Un pedazo de pan nace de harina, agua y esfuerzo humano. Y finalmente aparece en la mesa de nuestra cocina. Cuando lo miramos de esta manera, empezamos a entender que la vida siempre es sostenida por una mano mucho más grande que la nuestra. Sin embargo, el miedo vuelve una y otra vez. Algunas personas dicen que lo más difícil es no poder controlar el futuro. Quieren estar seguros de que el próximo año será estable, que el trabajo no se perderá, que el dinero no faltará. Pero la vida casi nunca nos da ese tipo de certezas. Por eso la preocupación se queda en la mente y poco a poco se convierte en una forma de mirar la vida. La persona empieza a ver todo desde la escasez. Incluso cuando todavía hay comida en casa, siente temor. Incluso cuando el mañana no ha llegado, ya vive angustiado por él. En esos momentos la cocina de la casa se vuelve un lugar muy especial. No solo porque allí se prepara la comida, sino porque allí aparece una pregunta muy profunda. ¿Vivimos dominados por el miedo o vivimos sostenidos por la confianza? Hay quien mira la olla de arroz que está hirviendo y solo ve presión. Pero también hay quien mira la misma olla y susurra una oración de gratitud. Dos personas pueden estar en la misma cocina, pero el mundo dentro de su corazón es completamente distinto. No digo esto como un reproche, porque todos nosotros hemos pasado por momentos así. Todos hemos tenido noches en las que el dinero nos robó la tranquilidad. Pero la belleza de la fe está en que Dios no espera a que desaparezcan nuestras dificultades para acercarse. Él entra en los lugares más simples de la vida. Entra incluso en una pequeña cocina donde una madre prepara la cena mientras piensa en el mañana. Entra donde un padre está calculando gastos. Y muy suavemente nos recuerda que la vida no se sostiene solo con nuestro esfuerzo, sino también con su providencia. Tal vez lo primero que necesitamos no es una fórmula para que aparezca el dinero, ni un ritual que cambie la suerte. Lo primero es detenernos un momento dentro de nuestra propia cocina, mirar la comida que se está preparando, mirar a las personas que se sientan alrededor de la mesa y hacernos una pregunta muy sencilla: ¿quién ha sostenido esta familia hasta hoy? Cuando esa pregunta se hace con sinceridad, muchas personas descubren algo muy profundo. A pesar de los momentos difíciles, nunca han sido abandonadas. Y cuando alguien empieza a descubrir esto, dentro del corazón nace un cambio muy silencioso, pero muy real. Las preocupaciones no desaparecen de inmediato. Las cuentas siguen existiendo. El trabajo todavía exige esfuerzo. Pero en medio de todo eso comienza a crecer una semilla nueva. Es la semilla de la confianza. Es pequeña, pero si se cuida puede transformar el ambiente de toda una familia. Y muchas veces esa transformación comienza en un lugar muy sencillo de la casa, la cocina donde cada día se prepara el alimento para quienes amamos. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de la cocina de una familia,
Normalmente pensamos en la comida, en la olla de arroz, en el aroma del alimento que se está preparando. Pero si miramos un poco más profundamente, la cocina también es un lugar donde se guardan muchas historias de la vida. Hay mañanas muy apresuradas en las que una madre prepara el desayuno mientras recuerda a sus hijos que deben salir rápido para llegar a la escuela. Hay noches tardías en las que un padre vuelve del trabajo cansado, se sienta a la mesa y todavía sigue pensando en las preocupaciones del día siguiente. Y también hay momentos en que toda la familia se reúne alrededor de la mesa con una comida sencilla. Pero las risas llenan la cocina de una calidez especial. Esas cosas pequeñas suceden todos los días, tanto que fácilmente olvidamos que ese lugar está alimentando la vida de toda la familia. Muchas personas piensan que Dios solo está presente en la iglesia, en momentos solemnes de oración o en experiencias espirituales extraordinarias. Pero la Sagrada Escritura muestra una imagen muy distinta. Dios entra en los lugares más ordinarios de la vida humana. Él estuvo presente en el desierto cuando el pueblo de Israel tenía hambre y no sabía qué comer. Ellos se quejaron, tuvieron miedo, pensaron que morirían en medio del desierto. Pero cada mañana, cuando despertaban y miraban el suelo, encontraban una capa fina como rocío. Era el maná, el alimento que Dios les daba para sostenerlos cada día. No para todo el año, no para toda la vida, sino para cada día. Suficiente para hoy, y mañana volverían a recibir una nueva porción. Esa historia nos enseña algo muy profundo. Dios no siempre le da al ser humano la seguridad de todo el futuro. Muchas veces da lo suficiente para hoy. Y precisamente eso enseña al corazón humano a confiar. El pueblo de Israel tuvo que aprender que cada mañana debía salir de la tienda, inclinarse para recoger el maná y creer que al día siguiente Dios seguiría cuidando de ellos. La fe muchas veces no es ver todo el camino delante de nosotros. La fe es caminar hoy confiando en que Dios sigue estando allí. Recuerdo una familia que conocí hace algunos años. No eran personas ricas. El trabajo del esposo era inestable. Algunos meses tenía empleo, otros meses eran muy difíciles. La esposa hacía pequeños trabajos para conseguir algo de dinero extra. Su vida no era fácil. Había momentos en los que realmente no sabían de dónde vendría el dinero del mes siguiente. Pero había algo muy especial en esa familia. Cada noche antes de comer, todos se tomaban de las manos y decían una oración de agradecimiento muy sencilla. No era larga ni complicada. Solo unas pocas palabras para dar gracias a Dios por la comida que estaba delante de ellos. Una vez les pregunté por qué mantenían esa costumbre aún en medio de tantas dificultades. La mujer sonrió suavemente y dijo algo muy simple. Si hoy todavía tenemos comida en la mesa, ya tenemos una razón para dar gracias. Esa respuesta me hizo pensar durante mucho tiempo. Porque en muchas familias, cuando todo es abundante, es fácil olvidar dar gracias. Pero en las familias que pasan por dificultades, la gratitud a veces nace de una manera mucho más profunda. Se dan cuenta de que cuando una familia aprende a dar gracias, el ambiente de la casa empieza a cambiar. Las dificultades siguen existiendo, pero ya no ocupan todo el corazón. Cuando una persona se detiene antes de comer y dice: Señor, gracias, está haciendo algo muy importante. Está recordando a su propia alma que la vida no es solo el resultado de su esfuerzo personal. Está reconociendo que hay una mano más grande que está cuidando de ella cada día. En el Evangelio vemos muchas veces a Jesús sentado a la mesa. Él comía con sus discípulos, con pecadores, con familias sencillas. Antes de partir el pan, siempre daba gracias. Ese gesto es muy simple, pero revela algo hermoso. La comida no es solo alimento para el cuerpo,
también es un momento en que el ser humano recuerda a Dios. Cuando el pan se parte y la comida se comparte, las personas descubren que la vida misma es un regalo. Pero en la vida real hay muchas personas que se encuentran en su propia cocina con el corazón lleno de peso. Miran lo que tienen delante y solo ven lo que falta. Abren la despensa y piensan en lo que todavía no han podido comprar. Miran su billetera y recuerdan las cuentas que deben pagar. Poco a poco la mente se acostumbra a ver la vida de esa manera. No porque sean malas personas, sino porque la preocupación ha cubierto su mirada. Existe una herida silenciosa en el corazón de muchas personas. Es la sensación de vivir siempre en escasez. Falta dinero, faltan oportunidades, falta suerte. Y cuando esa sensación permanece durante mucho tiempo, comienza a convertirse en una forma de pensar. La persona empieza a creer que su vida siempre será así. Deja de ver las pequeñas bendiciones que llegan cada día. Por eso detenerse en la cocina, mirar la comida que está sobre la mesa y decir una palabra de agradecimiento puede parecer algo pequeño, pero tiene un poder profundo de sanación. La gratitud abre nuevamente nuestros ojos, nos ayuda a descubrir que, aunque la vida no sea perfecta, todavía hay cosas buenas presentes. Un pedazo de pan en la mesa, un plato de arroz caliente, una familia sentada junta. Esas cosas no siempre se notan, pero son señales de que Dios sigue cuidando. He visto muchas familias cambiar el ambiente de su casa con una costumbre muy sencilla. Antes de comenzar a comer se detienen un momento, sin prisa, sin televisión, sin teléfono. Solo un instante de silencio y luego una breve oración de agradecimiento. Al principio puede parecer extraño, pero con el tiempo ese momento se vuelve parte de la vida familiar. Y cuando eso sucede, la cocina deja de ser solamente un lugar donde se cocina. Se convierte en un espacio que recuerda a todos que esa familia vive bajo el cuidado de Dios. Lo sorprendente es que cuando el corazón cambia, también cambia la manera de mirar la vida. La persona agradecida ya no ve todo solamente desde la escasez. Empieza a notar pequeñas oportunidades, pequeños bienes, pequeñas puertas que antes no veía. Y justamente a través de esas cosas pequeñas comienza a crecer la esperanza. Tal vez nosotros no vemos el maná caer del cielo como el pueblo de Israel, pero cada día existen manás silenciosos en nuestra vida. Un trabajo inesperado, una ayuda que llega en el momento justo, una oportunidad sencilla, una comida que todavía está sobre la mesa. Cuando aprendemos a reconocer esos signos, comenzamos a comprender que Dios sigue caminando con nuestra familia. Y desde esa cocina tan conocida, donde la olla hierve y donde se preparan comidas sencillas, Dios nos enseña una lección muy suave, pero muy profunda. No es una lección sobre cómo volverse rico de inmediato. Es una lección sobre aprender a confiar en que aquel que nos sostuvo ayer sigue estando presente hoy. Y cuando el corazón empieza a creer esto, un nuevo camino de esperanza comienza a abrirse dentro del propio hogar. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy silencioso, pero muy poderoso en la vida del ser humano. Es la manera en que miramos nuestra propia vida. Dos personas pueden vivir en circunstancias bastante parecidas, trabajar con esfuerzo, cuidar de su familia y atravesar tiempos económicos difíciles. Sin embargo, mientras una logra conservar cierta paz interior, la otra vive bajo una tensión constante. La diferencia no siempre está en la cantidad de dinero que poseen, sino en lo que está ocurriendo dentro de su mente y dentro de su corazón. Existen heridas en el alma que no son fáciles de reconocer. No son heridas del cuerpo, ni grandes acontecimientos visibles para todos. Son heridas que se forman a lo largo de muchos años, viviendo con la sensación de escasez, de comparación o de frustración.
Algunas personas crecieron en hogares donde cada comida era motivo de preocupación. Otros escucharon desde pequeños frases como nuestra familia es muy pobre, nunca tendremos suficiente, no sueñes con cosas grandes. Esas palabras se repitieron tantas veces que dejaron de ser solo frases. Con el tiempo se convirtieron en una creencia profunda dentro del corazón. Y cuando esa persona crece, comienza a trabajar, forma una familia, sigue llevando dentro de sí esa creencia silenciosa. Aunque las circunstancias cambien un poco, aunque la vida mejore en algunos aspectos, dentro de su corazón todavía existe una voz conocida. Esa voz susurra que tarde o temprano volverá la escasez, que uno no tiene la misma suerte que otros, que la vida siempre será inestable. Y esa voz hace que la persona viva con miedo, incluso cuando la realidad todavía no es tan negativa. Recuerdo a un hombre que se acercó a hablar conmigo después de una celebración. Era una persona muy trabajadora, tenía un empleo estable y su familia no vivía en una situación de pobreza extrema. Sin embargo, me confesó que en su interior siempre existía un miedo constante. Tenía miedo de perder su trabajo, miedo de que el dinero no alcanzara, miedo de que algún día todo se derrumbara. Lo curioso es que ese miedo no nacía de un problema concreto del presente. Era más bien como una sombra que lo acompañaba desde hacía muchos años. Cuando continuamos conversando, él comenzó a recordar su infancia. Creció en un hogar muy pobre donde sus padres tenían que preocuparse por cada moneda. Hubo días en los que en la casa solo había una comida muy sencilla. Él recordaba claramente la imagen de su madre sentada en la mesa de la cocina haciendo cuentas, con el rostro lleno de preocupación. Esos recuerdos se quedaron grabados en su interior. Y aunque su vida ahora era diferente, su corazón todavía llevaba el miedo de aquellos tiempos. ¿Se dan cuenta? Muchas veces lo que nos cansa no es solamente la situación actual, sino los recuerdos y las creencias silenciosas que están guiando nuestra manera de mirar la vida. Cuando una persona está convencida de que siempre le faltará algo, comienza a interpretar todo desde esa sensación de escasez. Cuando alguien cree que su vida está marcada por la mala suerte, fácilmente deja pasar las oportunidades que aparecen delante de él. La Sagrada Escritura habla muchas veces del poder que tienen los pensamientos dentro del corazón humano. En el libro de los Proverbios se dice que el ser humano llega a ser como aquello que piensa en su interior. Eso no significa que basten pensamientos positivos para eliminar todas las dificultades, pero sí nos recuerda que la forma de pensar influye profundamente en la forma de vivir. Hay personas que entran cada día en su cocina y solo ven presión. Ven la comida que hay que preparar, las compras que faltan, las cuentas que deben pagarse. Pero también hay quienes se encuentran en la misma cocina y perciben algo distinto. Ven que su familia sigue allí, ven que todavía tienen fuerzas para trabajar, ven que una comida se está preparando. La realidad puede ser la misma, pero la mirada del corazón crea dos mundos completamente diferentes. Muchas veces lo que Dios quiere sanar en nosotros no es solamente la situación externa. Él quiere sanar la manera en que miramos nuestra propia vida. Hay personas que llevan dentro un sentimiento muy profundo de fracaso. Sienten que siempre van detrás de los demás. Miran alrededor y ven a alguien con un trabajo mejor, a otro con una casa más grande. Poco a poco comienzan a creer que no son suficientemente capaces, que no tienen la misma suerte, que no tienen las mismas oportunidades. Pero en la mirada de Dios el valor de una persona no se mide con esas comparaciones. Jesús habló muchas veces usando imágenes de cosas pequeñas. Una semilla de mostaza, diminuta,
que puede crecer hasta convertirse en un árbol grande. Un poco de levadura que puede hacer fermentar toda la masa. Con esas imágenes, Él nos recuerda que lo pequeño no es insignificante en los ojos de Dios. Recuerdo a una mujer que conocí en una parroquia sencilla. Su vida estaba llena de dificultades. Tenía que realizar varios trabajos para poder mantener a sus hijos. Había días en que estaba tan cansada que solo quería sentarse y llorar. Pero había algo muy especial en ella. Cuando hablaba de su vida, no empezaba por lo que le faltaba. Empezaba por lo que todavía tenía. Hablaba de sus hijos, de las personas que la ayudaban, de las pequeñas oportunidades que aparecían. Un día le pregunté cómo podía mantener esa forma de mirar la vida. Ella pensó un momento y respondió con una frase muy simple. Dijo que si uno solo mira lo que no tiene, toda la vida parecerá oscura. Pero si uno comienza por lo que Dios ya ha dado, entonces encuentra fuerzas para seguir adelante. Esa frase parece sencilla, pero encierra una gran sabiduría. El corazón humano es como una tierra. Si cada día sembramos en él pensamientos de miedo, de frustración y de comparación, esas emociones crecerán. Pero si empezamos a sembrar gratitud, esperanza y confianza, algo diferente comenzará a crecer también. Dios nunca prometió que la vida estaría libre de dificultades. Tampoco dijo que el dinero siempre sería abundante. Pero prometió algo mucho más importante. Prometió que el ser humano nunca tendría que caminar solo. Y cuando una persona comienza a creer de verdad en esa promesa, su corazón empieza a sanar de uno de los miedos más profundos. El miedo de sentirse abandonado en esta vida. Tal vez hoy todavía llevan muchas preocupaciones en el corazón. Tal vez la cocina de su casa sigue siendo el lugar donde vuelven cada día los pensamientos sobre el dinero. Pero incluso en esos momentos tan ordinarios, Dios está realizando una obra silenciosa en lo profundo del alma. Él está enseñando al corazón humano a mirar la vida con una mirada nueva. Y cuando esa mirada comienza a cambiar, sucede algo sorprendente. No es que todos los problemas desaparezcan de inmediato, pero la persona empieza a encontrar fuerza para levantarse, para intentar nuevamente, para descubrir caminos que antes no veía. La esperanza empieza a brotar desde dentro, como una semilla pequeña que comienza a crecer bajo la tierra. Y precisamente desde esa transformación interior puede comenzar un camino nuevo. Un camino donde la persona ya no vive dominada por el miedo a la escasez, sino que aprende poco a poco a vivir con confianza. Cuando una familia empieza a caminar de esa manera, el ambiente de todo el hogar también comienza a cambiar lentamente. Queridos hermanos y hermanas, cuando el ser humano comienza a mirar su propia vida con un corazón más tranquilo, empieza a darse cuenta de que muchas cosas que antes le daban miedo en realidad no eran tan poderosas como parecían. El miedo tiene un hábito muy particular. Agranda todo dentro de la mente. Una cuenta que debe pagarse se convierte en una carga enorme. Una pequeña dificultad en el trabajo se transforma en señal de fracaso. Y cuando esos pensamientos se repiten muchas veces, poco a poco el corazón humano va perdiendo la paz. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces no comienza cambiando inmediatamente las circunstancias externas. Él empieza tocando el corazón del ser humano. Porque si el corazón sigue lleno de miedo, incluso cuando las circunstancias mejoren, la persona seguirá viviendo preocupada. Pero cuando el corazón es sanado, aún en los días difíciles, el ser humano puede conservar una pequeña llama de esperanza dentro de sí. Intentemos recordar una imagen muy conocida en la vida diaria. Una persona entra en su cocina temprano, por la mañana. El sol apenas está saliendo y una luz suave entra por la ventana.
todo está todavía en silencio. Tal vez esa persona aún lleva muchas preocupaciones en su corazón. La matrícula escolar de los hijos, las facturas de electricidad y agua, un trabajo que no es estable. Pero en ese momento de silencio, si se detiene un instante, respira profundamente y mira a su alrededor, descubrirá que la vida sigue adelante. Hay una estufa esperando ser encendida. Hay una olla de agua que pronto comenzará a hervir. Hay platos colocados con orden sobre el estante. Todas esas cosas parecen muy normales, pero precisamente esas cosas simples son señales de que la vida continúa cada día. Y muchas veces, en esas cosas ordinarias, Dios está sosteniendo silenciosamente al ser humano. Hay una pequeña historia que escuché de una madre en una parroquia. Su familia había pasado por un tiempo muy difícil. Su esposo perdió el trabajo y los ahorros casi se habían terminado. Durante esos días, cada vez que entraba a la cocina sentía el corazón muy pesado. Tenía miedo de que algún día ya no pudiera preparar comida para sus hijos. Pero con el tiempo empezó a crear un hábito muy sencillo. Cada mañana, antes de comenzar a cocinar, ponía su mano sobre la mesa de la cocina y decía una oración breve. No era una oración larga ni complicada, solo unas palabras muy sinceras. Señor, hoy quédate con mi familia. Ayúdame a hacer bien las pequeñas cosas de este día. Al principio no sintió nada especial. La vida seguía siendo difícil, pero después de un tiempo se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de su corazón. Antes entraba en la cocina con miedo. Poco a poco empezó a entrar con más calma. Los problemas no habían desaparecido, pero ya no sentía que tenía que enfrentarlos sola. Queridos hermanos y hermanas, muchas personas creen que los grandes cambios en la vida vienen solo de acontecimientos enormes. Pero en realidad, muchas sanaciones comienzan con hábitos muy pequeños. Una oración breve por la mañana. Una palabra de agradecimiento antes de comer. Un momento de silencio para respirar y recordar que Dios sigue estando allí. Esas pequeñas cosas son como gotas de agua que caen constantemente en el corazón. Una sola gota no cambia mucho, pero cuando esas gotas caen todos los días, poco a poco pueden ablandar incluso una piedra dura. El corazón humano también funciona así. Cuando cada día se alimenta con esperanza y confianza, comienza a volverse más fuerte. Existe una verdad muy hermosa en la vida de fe que a veces olvidamos. Dios no está presente solo en los grandes milagros. También está presente en las tareas más simples de la vida. Cuando una madre prepara comida para sus hijos, cuando un padre trabaja con esfuerzo para cuidar de su familia, cuando una familia se sienta junta alrededor de la mesa por la noche, todos esos momentos son expresiones de amor. Y precisamente ese amor es el verdadero fundamento de la abundancia dentro de una familia. Porque existen casas con mucho dinero, pero sin paz. Y también existen hogares muy sencillos, donde la comida no siempre es abundante, pero donde hay risas, comprensión y apoyo mutuo. Cuando una familia comienza a reconocer el valor de esas cosas, la atmósfera del hogar empieza a cambiar. La cocina deja de ser solamente un lugar donde se prepara comida. Se convierte en un espacio donde se alimenta la unión de la familia. Un lugar donde se comparten las historias del día, donde las tristezas encuentran escucha, donde las pequeñas alegrías se multiplican. Y justamente en ese ambiente el corazón humano empieza a sanar poco a poco. Porque cuando una persona se siente amada, encuentra fuerza para enfrentar las dificultades. Cuando alguien sabe que su familia está a su lado, ya no se siente solo frente a los desafíos de la vida. Queridos hermanos y hermanas, la verdadera riqueza de una familia no comienza en la cantidad de dinero que hay en el bolsillo. Comienza en la atmósfera que existe dentro del hogar. Si en la casa hay paz, gratitud y amor,
Incluso los días difíciles se vuelven más ligeros. Y cuando el corazón del ser humano está sostenido por ese fundamento, encuentra fuerza para seguir adelante, trabajar con esfuerzo, buscar oportunidades y construir un futuro mejor para su familia. Por eso, si hoy ustedes entran en su cocina con muchas preocupaciones, intenten detenerse un momento, miren a su alrededor, respiren profundamente y recuerden que la vida no se reduce solo a las facturas por pagar o a los números de una cuenta bancaria. La vida también son las personas que están a nuestro lado, las comidas sencillas, pero llenas de calor, los nuevos días que Dios sigue regalando. Cuando el corazón comienza a reconocer esas cosas, una paz suave empieza a regresar poco a poco. Y desde esa paz, el ser humano encuentra nuevas fuerzas para continuar su camino día tras día, con la esperanza de que el futuro aún se está abriendo delante de él. Queridos hermanos y hermanas, cuando atravesamos etapas difíciles en la vida, lo que más cansa al corazón no siempre es la falta de dinero o de oportunidades. Muchas veces lo que agota al ser humano es la sensación de que todos sus esfuerzos parecen no dar resultado. La persona se levanta cada mañana, va a trabajar, cuida de su familia, intenta ahorrar poco a poco, pero aún así siente que la vida está detenida en el mismo lugar. Y precisamente esa sensación hace que muchos comiencen a perder la esperanza. Hay personas que entran a su cocina por la noche después de un día largo, dejan la bolsa de las compras sobre la mesa, miran la comida sencilla que tienen delante y suspiran profundamente. No es porque no estén agradecidos por ese alimento, sino porque dentro de su corazón hay demasiados pensamientos. Piensan en el futuro de sus hijos, en los gastos que vienen por delante, en los sueños que alguna vez tuvieron, pero que aún no han podido realizar. Todos esos pensamientos son como nubes pesadas que cubren el cielo del alma. Pero precisamente en esos momentos Dios suele hacer algo muy especial en silencio. Él no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero comienza a despertar nuevamente la fuerza interior del ser humano. Porque a veces lo que una persona necesita no es un gran milagro repentino, sino una pequeña chispa de esperanza que le permita levantarse una vez más. Recordemos la historia de los agricultores. Cuando ellos siembran una semilla en la tierra, no pueden ver inmediatamente cómo crece la planta. Durante muchos días, incluso durante semanas, la tierra parece exactamente igual. Si alguien mirara solo la superficie, podría pensar que nada está ocurriendo. Sin embargo, debajo de la tierra la semilla está cambiando silenciosamente. Está abriéndose, está echando raíces, está preparándose para una nueva vida. La vida humana muchas veces funciona de la misma manera. Hay etapas en las que nuestros esfuerzos todavía no muestran resultados visibles. Una persona trabaja con dedicación, pero aún no ve mejorar sus ingresos. Otra intenta construir su familia con amor, pero encuentra muchas dificultades. Alguien ora en silencio, pero todavía no percibe una respuesta clara. Esos momentos pueden hacer pensar que todo esfuerzo es inútil, pero si miramos con más profundidad, descubriremos que muchas cosas están sucediendo por dentro. La paciencia se está formando, la experiencia se está acumulando, la fortaleza interior está creciendo. Y a veces, precisamente esos años que parecen lentos son los que preparan el fundamento para pasos mucho más grandes en el futuro. Queridos hermanos y hermanas, lo mismo ocurre dentro de la vida familiar. Un padre sale a trabajar cada día y tal vez su trabajo no sea algo extraordinario. Una madre prepara la comida, limpia la casa, cuida de sus hijos y quizás nadie aplaude esas tareas. Pero cada una de esas acciones pequeñas es como una semilla plantada en la tierra.
Están alimentando silenciosamente la vida de una familia. Muchos años después, cuando esos hijos crezcan y recuerden su infancia, no pensarán en cuánto dinero tenía su familia. Recordarán la cocina donde su madre preparaba la comida cada día. Recordarán los pasos de su padre entrando en casa por la noche. Recordarán las comidas sencillas llenas de risas. Esos recuerdos se convierten en la base de toda su vida. Por eso, Dios muchas veces enseña al ser humano a tener paciencia con las cosas pequeñas. El mundo actual nos empuja a creer que todo debe suceder rápidamente. Las personas quieren tener éxito de inmediato, quieren cambiar su vida en poco tiempo. Sin embargo, las cosas verdaderamente sólidas de la vida casi siempre se construyen lentamente. Un árbol grande no crece en una sola noche. Necesita muchos años para que sus raíces se hundan profundamente en la tierra. Y son precisamente esas raíces profundas las que lo mantienen firme cuando llegan las tormentas. La vida del ser humano también es así. Los años de trabajo constante, de ahorrar poco a poco, de cuidar a la familia, de orar en silencio, todo eso está formando raíces profundas en la vida. Un hombre mayor una vez compartió una reflexión muy sencilla, pero muy verdadera. Dijo que cuando era joven pensaba que el éxito significaba ganar mucho dinero en poco tiempo. Pero cuando miró su vida con los años, se dio cuenta de que lo que realmente lo hacía sentir rico no era el dinero que había ganado. Lo que lo hacía sentirse verdaderamente rico era que su familia seguía unida, que sus hijos habían crecido bien y que todavía conservaba la paz dentro de su corazón. Queridos hermanos y hermanas, la verdadera riqueza de una vida no siempre se mide con números. Se mide con cosas más profundas, con el amor que se ha dado, con los sacrificios silenciosos, con los días en que una persona siguió levantándose y caminando aunque la vida no fuera fácil. Por eso, si hoy sienten que su vida avanza lentamente, no se desanimen demasiado pronto. Tal vez las semillas que han sembrado todavía están bajo la tierra. Tal vez los esfuerzos que han realizado están preparando silenciosamente una cosecha para el futuro. Sigan haciendo pequeñas cosas buenas cada día. Sigan cuidando de su familia. Sigan manteniendo un corazón agradecido incluso cuando la vida no sea perfecta. Porque esas cosas sencillas están construyendo poco a poco un fundamento sólido para el futuro. Y un día, cuando miren hacia atrás en su camino, tal vez descubrirán que los días que parecían más ordinarios fueron precisamente los que construyeron lo más valioso de su vida. No porque fueran fáciles, sino porque en esos días ustedes no se rindieron. Y esa perseverancia silenciosa ante los ojos de Dios siempre tiene un valor inmenso. Amén.